Buenos días, mi nombre es Julio Antonio Aguado, de la Universidad de Valencia, y voy a presentarles la ponencia titulada El pensamiento antimilitarista en España, relaciones e influencias foráneas desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil. En España, el siglo XIX puede entenderse como una dilatada guerra civil con alternancia de periodos de lucha abierta, guerras coloniales, carlistas y pronunciamientos militares, con otros de calma aparente en los que estallan los conflictos que pueden ustedes ver aquí. Este pacifismo, estos conflictos, junto con la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, las injerencias militares en el Estado y la polémica ley del servicio militar de 1837, son el escenario en el que surge el descontento entre las capas populares y una tradición autóctona de oposición a la guerra y al ejército, con elementos diferenciados de sus coetáneos europeos. Este pacifismo vincula el antimilitarismo, el rechazo a la guerra, el antibelicismo, el rechazo a la guerra y el antimilitarismo, la desconfianza o la resistencia hacia la institución encargada de realizarla, convirtiéndose en una de las causas más significativas de las protestas del periodo. No obstante, pese a los factores singulares observados durante todo el periodo, vemos un aprendizaje comunicado de repertorios de acción, posibilidades de organización y experiencia estratégica, influencia de los movimientos foráneos. Desde el enfoque cognitivo de los movimientos sociales, que entiende estos como actores esenciales para la construcción social de la realidad, que proveen a las sociedades de ideas, identidades e ideales, el texto expone, bueno, la comunicación expone las movilizaciones y organizaciones de oposición a la guerra y a sus preparativos, y por lo tanto contra los ejércitos y la militarización, desde su irrupción en el siglo XIX hacia la guerra civil, hasta la guerra civil. Y esto se hace incidiendo en estos vínculos e influencias de las organizaciones y personalidades internacionales en el pensamiento pacifista autónomo, mediante la recopilación de diferentes textos y fuentes sobre el antimilitarismo y desde la vinculación entre la historia y la sociología. Bien, en cuanto a los resultados, en el siglo XIX, en América del Norte y Europa, surge un movimiento pacifista de cariz liberal que reúne las tradiciones religiosas y liberal vinculado a las nuevas características de los estados, la sociedad industrial y las guerras, y posteriormente se estructura desde una perspectiva que podemos denominar holística a través de diferentes conferencias internacionales, surgiendo así lo que podríamos denominar un pacifismo social y antimilitarista. En España, este se recoge o influye en el rechazo a las guerras entre estados, la guerra franco-prusiana, coloniales, Cuba, Marruecos, etcétera, o internas carlistas, pronunciamientos militares, así como sus consecuencias en la del servicio militar tras las revueltas europeas de 1948. La ideología demócrata de los sectores más radicales del liberalismo cruza los Pirineos en sus variantes republicana, nacionalista, socialista, defendiendo la abolición de las quintas. Esto se recoge tanto en el bienio progresista como en la protesta tras la ocupación de la República Dominicana y durante el sexenio liberal, con el grito de «abajo las quintas». En la configuración de este antimilitarismo social de raíz liberal, además de este pacifismo, también influyen las aportaciones de Zuro sobre la revolución pacífica y la desobediencia. Pero en España existen varios tipos de antimilitarismo, y el más perfilado en esta época sería el del movimiento obrero, en el que son muy importantes las influencias de las obras de Proudhon, que es La propiedad, Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria, o La guerra y la paz, o el Manifiesto comunista de Marx y Engels, que muestran la guerra como uno de los instrumentos de la burguesía para apropiarse de la producción extranjera y expandir su explotación sobre los trabajadores. No obstante, pese a que el antimilitarismo pacifista encuentra bastantes resistencias en Marx y sus seguidores, sí se abre camino en la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, o Primera Internacional, con apelaciones a la huelga general en caso de movilizaciones bélicas. Pero las posturas no son uniformes, fluctuando desde el pacifismo radical y no violento de Tolstoy hasta la huelga general indicada
pasando por contraponer la revolución social a la guerra, que es la posición de Bakunin, y que va siendo incorporada por los anarquistas españoles. Hay que tener en cuenta que el movimiento obrero es especialmente sensible a todos estos temas por la guerra civil carlista y por el conflicto de Cuba, y participa en los debates internacionales compartiendo el cuerpo ideológico de sus coetáneos. En el cambio de siglo, entre 1890 y 1914, se desarrolla uno de los grandes ciclos de movilización de carácter libertario, en el que el pacifismo se convierte en un movimiento de masas mediante las Peace Societies, que trabaja también desde una perspectiva holística, heredera del pacifismo liberal anterior, realizando una veintena de conferencias. También las organizaciones feministas encauzan su activismo hacia el pacifismo en la primera conferencia de paz de La Haya, cuya consigna es la guerra en la guerra, y son influyentes también en este cambio de siglo las contribuciones de Tolstoy, que asocia las ideas de Zuro a una crítica anarquista pacifista del Estado y del servicio militar, y que vendrá a alcanzar prácticamente al pacifismo contemporáneo, ¿no? En estos años también escribe contra la guerra Luis Michel, Charles Malato, Berthold Suttner, etcétera, ¿no? Y en España se recoge este antimilitarismo, este pacifismo social y la promesa de abolición de las quintas de los sectores radicales del liberalismo de periodos anteriores, pero ya existe una opinión pública trascendente capaz de articular los resortes políticos y las resistencias frente a la guerra y la milicia, surgiendo así el embrión del pacifismo organizado al estilo de otros países. Y en este sentido, en la campaña de Melilla de 1893, el movimiento obrero añade al sentimiento antiquintas un nuevo matiz antimilitarista, siendo el pistoletazo también de salida del antimilitarismo en el obrerismo, ¿no? Por ejemplo, el socialismo, influidos por la socialista, eh, inicia la campaña O todos o ninguno, que aunque está enfocada al reclutamiento, alcanza el internacionalismo y el antibelicismo, y desde el movimiento libertario se prevalece los postulados de Bakunin de guerra, la guerra de hermanos contra hermanos, o paz entre hombres y guerra a las instituciones, y se asume el pacifismo y el antimilitarismo bastante arraigados entre una parte significativa de sus integrantes, sobre todo por influencia del sindicalismo revolucionario francés y de Tolstoy, rechazando cualquier modelo militar y criticando la guerra y el patriotismo, igual que la Ligue dels Antipatriots. En esta época también se da la guerra de Cuba y la guerra del Rif, ¿no? En este ámbito, por ejemplo, los socialistas se movilizan al grito de guerra a la guerra, igual que sus compañeros franceses. Y en el ámbito anarquista también se opta por la supresión del servicio militar y la oposición a la guerra, siguiendo la influencia de Tolstoy y del sindicalismo revolucionario francés, del Grupo de Propaganda Antimilitarista y la Ligue Antimilitarista, pero también de la International Antimilitarist Association de Fernando Mela, de origen holandés, cuyos métodos para evitar la guerra son el federalismo, herencia de Proudhon, y la resistencia pasiva de Tolstoy, con el lema ni un hombre ni un centavo para el militarismo. Sentir antimilitarista que se proyecta el movimiento obrero español y que alimentará sus posteriores ideas. Por ejemplo, en 1907 se celebra el Congreso Anarquista Internacional de Ámsterdam, con una significativa participación española, uno de cuyos lemas principales es anarquismo y antimilitarismo, celebrándose simultáneamente el Congreso Internacional Antimilitarista, y recordemos que 1909 es la Semana Trágica de Barcelona. Durante la Primera Guerra Mundial se crean diversas organizaciones como la Anti-Enlistment League o la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, la WILF, la organización pacifista y feminista con trascendencia y trayectoria. En este caso, el socialismo español, al igual que en Europa, mantiene al inicio de la postura una postura de condena al conflicto, aunque una vez que Bélgica y Francia son invadidos, realizan mítines a favor de los aliados, siguiendo la claudicación de la Segunda Internacional ante las influencias nacionalistas
y patrióticas, ¿no? En el caso del anarquismo, pese al debate internacional existente, en España, por influencia del antimilitarismo radical francés y en línea con el pacifismo social que va abriendo ese camino, participan en el debate internacional desde una posición internacionalista contra la guerra, recogiendo su legado histórico y las posiciones de Malatesta. De hecho, en 1915, el Ateneo Sindicalista del Ferrol organiza un congreso internacional por la paz, cuyos 3 puntos principales hablan de medios rápidos para acabar con la guerra europea, orientaciones futuras para evitar crímenes de lesa humanidad y desarme de los ejércitos. En la posguerra, encontramos, tras 8 millones de muertos, encontramos un amplio renacimiento de los sentimientos y de los movimientos pacifistas y antibelicistas en Europa y Estados Unidos, con amplios debates e iniciativas, y la ampliación de los horizontes interpretativos antibelicistas, numerosos relatos de novela y poesía sobre la guerra, también en España, contra la contienda de Marruecos, tanto en el ámbito periodístico como en novela social con temática antibelicista. Y en esta época también se crean, siguiendo la costumbre ya de la guerra, de la Gran Guerra, nuevas organizaciones, como por ejemplo la War Resistance International, a la que pertenecerán los grupos más significativos españoles, como en la actualidad, por ejemplo, el Movimiento de Objeción de Conciencia, ¿no? Influenciado a su vez por Gandhi y por Tolstoy. También es el momento en el que feminismo y pacifismo consiguen presencia conjunta en España a través de la UILF en el Congreso por Sociedad de Naciones de San Sebastián. Pero también es el momento del desastre de Anual, que termina intensificando el antimilitarismo existente y que deja de ser una actitud de sindicatos y grupos políticos minoritarios radicalizados. Incluso en la propia dictadura de Primo de Rivera nacen iniciativas como la Asociación de Idealistas Prácticos, adherida a la War Resisters, o la Lliga Catalana per la Pau y la Llibertat, vinculada a la UILF, en cuyos estatutos aparecen los ideales pacifistas y feministas como inseparables. En la Segunda República, reflejo del antibelicismo de entreguerras y del antimilitarismo autónomo, el artículo 6 de la Constitución republicana indica que España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, recogiendo así también el Tratado de Bryan Kellogg, ¿no?, de prohibición universal a la guerra. Si a eso añadimos las medidas del primer bienio progresista reformista, se observa una legislación desmilitarizadora, ¿no? Es un periodo en el que el antibelicismo es un sentimiento ampliamente compartido incluso por sectores tradicionalmente proclives al ejército y en el que surge el movimiento antimilitarista organizado en España propiamente dicho, como la Orden del Olivo, adherida desde el primer momento a la War Resistance, y en el que además surgen otros movimientos también, eco de los pacifismos de posguerra, de la War Resistance y de la WILF, ¿no? Pero también influidos por Tolstoy y por el holandés Bardelait y por las desobediencias de Gandhi. Es el periodo en el que se celebra el mayor congreso de la AIT en Madrid, cuyo tema principal es también el antimilitarismo, en el que la Lliga Catalana interviene en la Conferencia Mundial de Desarme de Ginebra como integrante de la UILF, la primera vez en que el pacifismo español incide en el ámbito internacional de la organización, pero pese a ese crecimiento del antimilitarismo, tras los episodios de Casas Viejas en el 33 y de Asturias en el 34, y las esperanzas iniciales del antimilitarismo se desvanecen, aunque no obstante se siguen generando iniciativas como la creación de la Liga Española de Refractarios a la Guerra, también perteneciente a la War Resistance, o desde el narcosindicalismo se tiene muy presente la actualidad internacional y la postura antimilitarista. Por ejemplo, en el 36, desde la FAI se inicia una discusión en torno a las propuestas de lucha no violenta del holandés Delay, y deciden publicar su plan de lucha contra la guerra y los preparativos en la guerra.
La desobediencia civil al ejército es considerada ya como un tema central, con diferentes ejemplos en este periodo. Y, por ejemplo, el 18 de julio las Juventudes Libertarias se van a organizar un mitin internacional que, como por la situación del golpe de Estado se suspende, en el que participaban desde el Agua Resistente a las Juventudes Suecas, pasando por el Buró Internacional Antimilitarista, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegamos a la Guerra Civil, en la que es la primera gran crisis del antimilitarismo y del pacifismo de la Gran Guerra, en la que existen dos grandes corrientes, las ideas asociadas con el Frente Popular y el pacifismo puro. En el primero estarían Albert Einstein o Bernard Russell, que apuestan por un apoyo armado al bando republicano, vista la situación sobre todo tras la entrada de Mussolini y de Hitler, y el otro bando en el que apuesta por mantener metodologías no violentas como herramienta frente al totalitarismo. En el caso de la War Resistance y de partidarios en España, se unifica la corriente holística del pacifismo, que condena todo tipo de violencia, con la pragmática, que no la desaprueba al ser preferible la violencia, la resignación o la sumisión, pero asumen la aserción de nosotros, resistentes a la guerra, aceptamos la lucha de clases, pero no la guerra de clases. Y durante la conflagración, la cuestión antimilitarista se resuelve siguiendo la tesis de la Warren Sister: enviamos comida únicamente, material médico en abundancia, pero ni un fusil, ni una bomba, ni un avión que prolongue la guerra y extiende la devastación y la muerte, desde tareas civiles auxiliares y mecanismos de ayuda y solidaridad. En definitiva, y como conclusión, analizando estos elementos, estas influencias en los elementos foráneas, en los elementos singulares desde la perspectiva del enfoque cognitivo de los movimientos sociales, podemos afirmar que la movilización del discurso sobre la defensa de la paz o en contra del servicio de armas y la militarización solo tiene lugar en un contexto histórico en el que los significados de esta opción, así como las formas de acción que genera, ya están parcialmente establecidos en el medio cultural, aunque siempre exista un factor de innovación. Es decir, para que estos discursos puedan ser movilizados, primero es preciso que el principio democrático de libertad e igualdad del discurso liberal democrático se haya impuesto como nueva matriz del imaginario social, constituyéndose esta formación discursiva discrepante como, por ejemplo, derechos inherentes a todo ser humano, en un punto nodal en la construcción del antagonismo político, que interpreta la percepción de la subordinación y la transforma en la de opresión en justicia. Es decir, no hay relación de dominación sin la presencia de una reflexión exterior a partir de la cual la narrativa del sometimiento pueda ser interrumpida. Muchas gracias.